El año 2020 comenzó con una promesa silenciosa que resonaba en los pasillos del Palacio de la Zarzuela. Carlos, quien había asumido la corona apenas 6 años antes, se enfrentaba a un mundo que parecía desmoronarse ante sus ojos. Las primeras semanas de enero transcurrieron con una normalidad engañosa, mientras él revisaba meticulosamente su agenda, consciente de que este año sería diferente. No podía imaginar entonces que los próximos 12 meses pondrían a prueba no solo su resistencia física, sino también su capacidad para redefinir lo que significaba ser monarca en el siglo XXI. La mañana del 15 de enero, cuando los primeros rayos de sol se filtraban por las ventanas de su despacho privado, Carlos ya llevaba 2 horas trabajando. Sus asistentes encontraron sobre el escritorio una montaña de documentos revisados, anotados con su característica caligrafía precisa. Había desarrollado la costumbre de levantarse a las 5 de la madrugada, no por imposición de protocolo real, sino por una necesidad personal de aprovechar cada minuto del día. Esta rutina, que muchos consideraban excesiva, se convertiría en el fundamento de lo que los historiadores llamarían después el año dorado del reinado de Carlos. Durante esas primeras semanas del año, el rey estableció un precedente que sorprendió incluso a sus colaboradores más cercanos. Mientras otros miembros de la realeza europea mantenían agendas tradicionales con ceremonias espaciadas y largos periodos de descanso, Carlos comenzó a programar hasta 8 compromisos oficiales por día. No se trataba de eventos superficiales o meramente protocolarios. Cada cita tenía un propósito específico relacionado con los desafíos que enfrentaba España en esos momentos. El primer indicio de esta transformación llegó durante una visita a una fábrica textil en Cataluña. Los organizadores del evento esperaban la tradicional visita real, llegada en comitiva, discurso preparado, intercambio de regalos y partida después de 1 hora. Sin embargo, Carlos rompió completamente este molde. Llegó sin la pompa habitual, rechazó el almuerzo oficial programado y pasó 4 horas recorriendo cada sección de la fábrica, hablando directamente con los trabajadores en sus puestos de trabajo. Lo que más impactó a los presentes fue su genuino interés por los detalles técnicos del proceso productivo. Carlos no se limitó a sonreír y asentir. Hizo preguntas específicas sobre los desafíos de la industria, tomó notas en una libreta personal y pidió que le explicaran los efectos de las nuevas regulaciones europeas en la competitividad de la empresa. Al final de la jornada, había recopilado suficiente información para redactar personalmente un informe de 6 páginas que enviaría más tarde al Ministerio de Industria. Esta misma intensidad se replicó en cada uno de sus compromisos posteriores. Una semana después, durante una visita a un hospital en Andalucía, Carlos pasó la noche entera en el centro médico, acompañando a los equipos de urgencias durante el turno nocturno. Los médicos y enfermeras quedaron asombrados al ver al rey tomando café de máquina a las 3 de la madrugada, escuchando sus preocupaciones sobre la falta de recursos y tomando notas detalladas sobre las necesidades del sistema sanitario. El personal sanitario recordaría después cómo Carlos se interesó por cada aspecto de su trabajo, desde los protocolos de atención hasta las dificultades para conseguir material médico especializado. No era una curiosidad superficial. El rey demostraba un conocimiento sorprendente sobre temas médicos y técnicos que había adquirido durante años de preparación autodidacta. Esta preparación meticulosa se convertiría en una de sus características más distintivas a lo largo del año. Mientras febrero avanzaba, los medios de comunicación comenzaron a notar un patrón inusual en la agenda real. Carlos estaba visitando lugares que tradicionalmente no formaban parte de los itinerarios reales: polígonos industriales, centros de investigación universitaria, cooperativas agrícolas, startups tecnológicas. Cada visita era exhaustivamente planificada por él mismo, quien había desarrollado la costumbre de estudiar durante horas los sectores que iba a conocer. Sus noches se habían convertido en sesiones de estudio intensivo. Después de cumplir con sus obligaciones oficiales del día, Carlos se encerraba en su biblioteca privada con montañas de informes técnicos, estudios económicos y análisis sectoriales. Sus asistentes comenzaron a bromear sobre la cantidad de café que consumía y la frecuencia con que cambiaba las bombillas de su lámpara de escritorio, que permanecía encendida hasta altas horas de la madrugada. Esta dedicación obsesiva no pasó desapercibida para quienes trabajaban cerca de él. La reina había comentado en privado a sus amigas más cercanas que Carlos había transformado su estudio personal en algo parecido a un centro de comando, con mapas de España marcados con alfileres de colores, gráficos económicos pegados en las paredes y pilas de documentos organizados, según un sistema que solo él comprendía completamente. La transformación no era solo visible en su rutina de trabajo,
también se reflejaba en su apariencia física. Carlos había comenzado a adelgazar debido a la intensidad de su agenda y su tendencia a saltarse comidas cuando estaba concentrado en algún proyecto. Sus trajes, tradicionalmente impecables, ahora mostraban ocasionalmente las arrugas de largas jornadas de trabajo, algo que el protocolo real consideraba impensable pero que él parecía considerar irrelevante. El punto de inflexión llegó a finales de febrero, cuando Carlos tomó una decisión que sorprendió incluso a sus asesores más cercanos. Durante una reunión del Consejo de Estado, propuso crear lo que llamó misiones reales de conocimiento directo. Se trataría de visitas sorpresa e informales a diferentes sectores de la sociedad española, sin la parafernalia habitual del protocolo real, con el objetivo de obtener información de primera mano sobre los verdaderos desafíos del país. La propuesta generó resistencia inicial entre los responsables de seguridad y protocolo, quienes argumentaban que tales visitas eran impredecibles y potencialmente peligrosas. Sin embargo, Carlos había hecho sus deberes. Presentó un plan detallado de cómo se podrían realizar estas misiones manteniendo los estándares de seguridad necesarios, pero eliminando la formalidad que, según él, creaba una barrera artificial entre la corona y la realidad del país. Su primer misión no oficial tuvo lugar en un mercado de abastos en Valencia. Carlos llegó un martes por la mañana, vestido con ropa casual y acompañado únicamente por 2 guardias de seguridad vestidos de civil. Pasó 3 horas hablando con vendedores, compradores y trabajadores de mercado, preguntando sobre precios, proveedores, efectos de las regulaciones municipales y el impacto de la competencia de las grandes superficies comerciales. Lo que convirtió esta visita en extraordinaria fue la reacción de las personas que se encontraron con él. Inicialmente, muchos no lo reconocieron debido a su vestimenta informal y la ausencia del protocolo habitual. Cuando finalmente se dieron cuenta de que estaban hablando con el rey, la mayoría reaccionó con una mezcla de sorpresa y respeto, pero sin la rigidez formal que caracterizaba los encuentros oficiales. Carlos había logrado algo que ningún monarca español había conseguido en décadas: mantener conversaciones genuinas y espontáneas con ciudadanos comunes en su entorno natural de trabajo. Las grabaciones de seguridad de esa mañana mostrarían después cómo el rey tomaba notas constantemente, hacía preguntas de seguimiento inteligentes y demostraba un conocimiento sorprendente sobre la economía doméstica y los desafíos del pequeño comercio. Esa noche, de vuelta en el palacio, Carlos trabajó hasta las 4 de la madrugada redactando un informe detallado sobre las conclusiones de su visita al mercado. El documento, de 12 páginas, incluía propuestas específicas para apoyar el comercio tradicional, sugerencias para mejorar la regulación municipal y recomendaciones para programas de modernización tecnológica adaptados a las necesidades de los pequeños comerciantes. Este informe se convertiría en el primero de una serie que Carlos produciría a lo largo del año, documentos que demostrarían no solo su capacidad de observación, sino también su habilidad para traducir experiencias directas en propuestas de política pública viables y detalladas. Sus asesores comenzaron a referirse a estos informes como radiografías reales debido a su precisión diagnóstica y la profundidad de sus análisis. A medida que marzo se acercaba, la rutina de Carlos había evolucionado hacia algo completamente sin precedentes en la historia de la monarquía española. Sus días comenzaban a las 5 de la madrugada con la revisión de prensa nacional e internacional, seguida de 2 horas de estudios sobre el sector o región que visitaría ese día. Los desayunos se habían convertido en reuniones de trabajo con expertos en diversos campos, y las tardes se dedicaban a las visitas de campo, que ahora incluían tanto compromisos oficiales como misiones informales. Las noches eran para la síntesis y la escritura. Carlos había desarrollado la capacidad de producir análisis detallados y propuestas concretas basadas en sus experiencias diarias, documentos que comenzaban a circular discretamente entre ministros, responsables de políticas públicas y expertos en diferentes sectores. Estos informes no tenían el carácter oficial de las comunicaciones reales tradicionales, pero su calidad técnica y la perspectiva única que ofrecían los habían convertido en lecturas obligatorias en ciertos círculos gubernamentales. Lo que nadie podía prever entonces era que esta transformación personal del rey Carlos era apenas el preludio de lo que vendría. Los acontecimientos de marzo pondrían a prueba no solo su resistencia física y su capacidad de trabajo, sino también su habilidad para liderar a un país a través de una crisis sin precedentes. La rutina intensa que había establecido durante los primeros meses del año se convertiría en la base sobre la cual construiría su respuesta a los desafíos extraordinarios que estaban por llegar. Marzo llegó con noticias inquietantes desde Italia y Francia. Los primeros casos de una nueva enfermedad viral habían comenzado a reportarse en España,
y Carlos, quien había desarrollado la costumbre de mantenerse informado sobre situaciones internacionales, siguió la evolución de la situación con creciente preocupación. Sus sesiones matutinas de lectura de prensa se extendieron para incluir informes médicos internacionales y análisis epidemiológicos que conseguía a través de sus contactos en diferentes embajadas. El 14 de marzo, cuando el gobierno español declaró el estado de alarma, Carlos se encontraba precisamente en una de sus misiones informales, visitando una residencia de ancianos en Madrid. La coincidencia no era casual. Había programado esa visita después de leer informes preocupantes sobre la vulnerabilidad de este sector de la población ante el nuevo virus. Lo que había planeado como una visita de 2 horas se convirtió en una jornada de 12 horas que cambiaría para siempre su percepción sobre el liderazgo en tiempos de crisis. Cuando llegó la notificación oficial sobre las nuevas restricciones, Carlos tomó una decisión que sorprendió a sus responsables de seguridad. Se quedaría en la residencia hasta asegurarse de que todas las medidas de protección estuvieran correctamente implementadas. Durante las siguientes horas, trabajó codo a codo con el personal sanitario para revisar protocolos, organizar suministros y establecer nuevos procedimientos de seguridad. Su presencia en la residencia durante esas primeras horas críticas de la cuarentena nacional tuvo un efecto inesperado en el personal y los residentes. Mientras el país entraba en confinamiento, ellos tenían al rey trabajando junto a ellos, compartiendo sus preocupaciones y contribuyendo activamente a encontrar soluciones prácticas. Carlos no se limitó a observar. Ayudó a reorganizar espacios, participó en llamadas telefónicas con proveedores de material sanitario e incluso colaboró en tareas tan básicas como la distribución de comidas adaptadas a los nuevos protocolos. Esa noche, cuando finalmente regresó al palacio, Carlos había experimentado de primera mano el inicio de la crisis sanitaria más grave en décadas. Pero en lugar de aislarse en la comodidad y seguridad de la residencia real, como habría sido natural y esperado, tomó una decisión que definiría los siguientes meses de su reinado. Convertiría al palacio en un centro de coordinación para apoyar la respuesta nacional a la crisis. Los siguientes días fueron un torbellino de actividad sin precedentes. Carlos estableció líneas directas de comunicación con hospitales de todas las comunidades autónomas, creó un sistema de informes diarios sobre la situación sanitaria que él mismo revisaba cada mañana, y comenzó a coordinar personalmente el envío de material médico a las zonas más afectadas. Sus conocimientos técnicos, adquiridos durante años de preparación autodidacta, resultaron invaluables para comprender los aspectos científicos de la crisis. La transformación del palacio fue notable. Los salones ceremoniales se convirtieron en salas de reunión permanente donde Carlos se encontraba con expertos médicos, logísticos y económicos. Las recepciones formales fueron canceladas y reemplazadas por videoconferencias con responsables sanitarios de diferentes regiones. El comedor de gala se transformó en un centro de operaciones donde se coordinaban envíos de material médico y se organizaba apoyo logístico para hospitales saturados. Carlos había desarrollado una rutina aún más intensa que la que mantenía antes de la crisis. Sus días comenzaban ahora a las 4 de la madrugada con una revisión exhaustiva de informes médicos nacionales e internacionales. A las 6, participaba en una videoconferencia con epidemiólogos españoles y expertos internacionales. A las 8, mantenía una reunión con responsables de la cadena de suministro médico nacional. El resto del día se dividía entre visitas virtuales a hospitales, coordinación de recursos y la elaboración de informes detallados sobre la evolución de la crisis. Lo que distinguía su trabajo durante este periodo era su enfoque meticulosamente científico. Carlos había comenzado a crear bases de datos propias sobre la evolución de la pandemia, cruzando información de diferentes fuentes para identificar patrones y tendencias que pudieran escapar a los análisis oficiales. Sus noches se dedicaban a estudiar literatura médica internacional y a mantener correspondencia con expertos de otros países que enfrentaban situaciones similares. Esta dedicación obsesiva comenzó a dar frutos inesperados. A finales de marzo, Carlos identificó una discrepancia en los datos de mortalidad que sugería que ciertos hospitales podrían estar enfrentando problemas específicos de suministro. Su análisis personal, basado en el cruce de información de múltiples fuentes, reveló que varios centros médicos en zonas rurales no estaban recibiendo material que necesitaban debido a problemas en la cadena de distribución. La respuesta del rey fue característica. Organizó personalmente una operación de emergencia para resolver el problema. Utilizando su autoridad real, pero también su conocimiento detallado de la situación,
Coordinó con diferentes ministerios y empresas privadas para establecer rutas de suministro alternativas que llegaran directamente a los hospitales afectados. En 48 horas, los centros médicos que había identificado recibieron todo el material que necesitaban. Este éxito operativo marcó un punto de inflexión en la percepción pública sobre el papel del rey durante la crisis. Los medios de comunicación comenzaron a informar sobre la intervención directa de Carlos en la resolución de problemas concretos, algo completamente inusual en el contexto de una monarquía constitucional. Sin embargo, su enfoque técnico y su evidente competencia hicieron que estas intervenciones fueran percibidas como valiosas contribuciones en lugar de interferencias inapropiadas. Durante abril, Carlos desarrolló lo que llamó diplomacia sanitaria. Utilizando sus contactos internacionales, estableció canales directos de comunicación con otros jefes de Estado para coordinar intercambios de información médica y colaboración en investigación. Sus conversaciones con líderes europeos no se limitaban al protocolo diplomático tradicional. Incluían discusiones técnicas detalladas sobre estrategias de contención, análisis de datos epidemiológicos y coordinación de esfuerzos de investigación. Una de sus iniciativas más innovadoras fue la creación de un programa de mentoría virtual para profesionales sanitarios. Carlos había observado que muchos médicos y enfermeros jóvenes se sentían abrumados por la presión de la crisis, especialmente aquellos que trabajaban en primera línea sin experiencia previa en situaciones de emergencia. Utilizando la tecnología disponible en el palacio, estableció un sistema de videoconferencias semanales donde profesionales experimentados podían compartir conocimientos y estrategias con colegas más jóvenes. Este programa se expandió rápidamente para incluir a profesionales de toda España, eventualmente, de otros países europeos. Carlos participaba personalmente en muchas de estas sesiones, no como una figura ceremonial, sino como un facilitador activo que había adquirido un conocimiento sorprendente sobre protocolos médicos y gestión de crisis sanitarias. Su capacidad para hacer preguntas pertinentes y sugerir conexiones entre profesionales con experiencias complementarias convirtió estas sesiones en recursos valiosos para la comunidad médica. Mientras tanto, sus informes diarios habían evolucionado hacia documentos de análisis estratégico que eran eagerly esperados por responsables de políticas públicas en diferentes niveles de gobierno. Carlos no se limitaba a recopilar información. Había desarrollado la habilidad de identificar tendencias emergentes y proponer respuestas adaptadas a las características específicas de diferentes regiones españolas. Su análisis sobre la situación en las zonas rurales, por ejemplo, reveló que estas áreas enfrentaban desafíos únicos que no estaban siendo adecuadamente abordados por las políticas nacionales. Carlos identificó problemas específicos relacionados con la conectividad digital, el acceso a servicios médicos especializados y la logística de suministro de material sanitario. Sus propuestas incluyeron soluciones innovadoras como el uso de drones para entregas médicas urgentes y la implementación de sistemas de telemedicina adaptados a las limitaciones tecnológicas rurales. La efectividad de sus análisis se hizo evidente cuando varias de sus recomendaciones fueron adoptadas oficialmente por diferentes administraciones. Sin fanfarrias ni reconocimiento público, las propuestas técnicas elaboradas en el despacho del rey se convirtieron en políticas públicas que mejoraron concretamente la respuesta española a la crisis sanitaria. Mayo trajo nuevos desafíos que requerían un enfoque diferente. Mientras la situación sanitaria comenzaba a estabilizarse gradualmente, Carlos dirigió su atención hacia las consecuencias económicas de la crisis. Aplicando la misma metodología intensiva que había desarrollado para el análisis sanitario, comenzó a estudiar los efectos del confinamiento en diferentes sectores económicos. Sus misiones informales se adaptaron a las restricciones sanitarias, pero continuaron con la misma intensidad. Utilizando videoconferencias, Carlos mantenía conversaciones diarias con empresarios, trabajadores, responsables de cooperativas y representantes de diferentes sectores económicos. Estas conversaciones no eran ceremoniales. Eran sesiones de trabajo intensivas donde él hacía preguntas específicas sobre cash flow, cadenas de suministro, empleo y perspectivas de recuperación. La información recopilada durante estas conversaciones se convirtió en la base para una nueva serie de informes económicos que Carlos elaboraba personalmente. Estos documentos incluían análisis sectoriales detallados, proyecciones de empleo basadas en datos directos de empresas, y propuestas para programas de recuperación económica adaptados a las necesidades específicas de diferentes industrias. El trabajo del rey durante este periodo había adquirido una dimensión que trascendía las funciones tradicionales de la monarquía. Carlos se había convertido en un analista económico,
un coordinador sanitario, un facilitador de soluciones y un puente de comunicación entre diferentes sectores de la sociedad española. Su capacidad de trabajo y su dedicación habían transformado la institución monárquica en un recurso activo para la gestión de la crisis nacional. Cuando junio llegó, Carlos llevaba trabajando a un ritmo de más de 18 horas diarias durante 3 meses consecutivos. Su transformación física era evidente. Había perdido peso. Sus rasgos mostraban la tensión del estrés prolongado, pero sus ojos reflejaban una energía y determinación que quienes trabajaban cerca de él describían como inspiradoras. Había encontrado un propósito que daba sentido a cada minuto de su existencia como rey. Junio marcó el inicio de lo que los historiadores describirían después como la fase más intensa y productiva del reinado de Carlos. Mientras España comenzaba una cautelosa reapertura después de los meses más duros de la crisis sanitaria, el rey había desarrollado un ritmo de trabajo que desafiaba los límites físicos y mentales habituales. Sus jornadas de 18 horas se habían convertido en la norma, y su capacidad para mantener este ritmo sin aparentes signos de agotamiento sorprendía incluso a sus colaboradores más cercanos. La rutina que había establecido era meticulosamente estructurada. A las 3:30 de la madrugada, Carlos ya estaba en su despacho privado, comenzando el día con una sesión de ejercicio físico de 30 minutos que había diseñado personalmente para maximizar su energía sin requerir demasiado tiempo. A las 4 en punto, iniciaba su revisión de informes internacionales, correspondencia diplomática y análisis económicos que había solicitado a diferentes instituciones académicas y centros de investigación. Esta primera fase del día era puramente informativa y analítica. Carlos había desarrollado un sistema personal de organización de información que le permitía procesar cantidades extraordinarias de datos en tiempo récord. Utilizaba códigos de colores para diferentes tipos de información, creaba resúmenes ejecutivos de documentos extensos y mantenía bases de datos actualizadas sobre temas que consideraba prioritarios para el país. A las 6 de la mañana comenzaba la fase interactiva de su jornada. Durante las siguientes 2 horas, mantenía videoconferencias con expertos internacionales, responsables de organismos multilaterales y líderes de diferentes sectores económicos españoles. Estas conversaciones no eran corteses intercambios protocolarios. Eran sesiones de trabajo intensivas donde Carlos demostraba un conocimiento técnico que impresionaba consistentemente a sus interlocutores. Su preparación para estas reuniones era exhaustiva. La noche anterior, Carlos estudiaba los perfiles profesionales de cada persona con la que se reuniría, revisaba sus publicaciones recientes y preparaba preguntas específicas relacionadas con su área de experiencia. Este nivel de preparación convertía cada conversación en una oportunidad de aprendizaje mutuo y en un intercambio productivo de ideas y propuestas concretas. A las 8 de la mañana, Carlos dedicaba 1 hora a lo que llamaba síntesis estratégica. Durante este tiempo, integraba la información recopilada durante las primeras horas del día en documentos de análisis que posteriormente enviaría a responsables gubernamentales, académicos y empresarios. Estos documentos se habían ganado una reputación de excelencia técnica y relevancia práctica que los convertía en lecturas obligatorias en ciertos círculos especializados. El resto de la mañana se dedicaba a lo que Carlos había denominado inmersión sectorial. Cada día de la semana tenía asignado un sector específico de la economía o la sociedad española. Los lunes eran para agricultura y ganadería, los martes para industria y tecnología, los miércoles para servicios y turismo, los jueves para educación y cultura, los viernes para sanidad y servicios sociales, y los fines de semana para lo que llamaba síntesis transversal. Durante estas sesiones de inmersión, Carlos se conectaba virtualmente con empresas, organizaciones, instituciones académicas y centros de investigación relacionados con el sector del día. No se trataba de visitas ceremoniales. Eran sesiones de trabajo donde él hacía preguntas específicas sobre desafíos, oportunidades, necesidades de apoyo gubernamental y perspectivas de futuro. Su capacidad para comprender rápidamente aspectos técnicos complejos había evolucionado hasta niveles extraordinarios. Carlos podía mantener conversaciones detalladas sobre procesos industriales específicos, metodologías educativas innovadoras, protocolos médicos especializados o estrategias de marketing digital. Esta versatilidad técnica le permitía establecer conexiones entre sectores aparentemente no relacionados e identificar oportunidades de colaboración que escapaban a análisis más superficiales. Las tardes estaban reservadas para lo que había bautizado como operaciones de impacto directo.
Estas eran intervenciones específicas donde Carlos utilizaba su posición y conocimientos para resolver problemas concretos que había identificado durante sus análisis matutinos. Podían incluir la coordinación de colaboraciones entre empresas, la facilitación de contactos internacionales para proyectos españoles, o la mediación en conflictos que obstaculizaban el desarrollo de iniciativas importantes. Una de estas operaciones involucró a una empresa española de biotecnología que había desarrollado una innovación prometedora pero que enfrentaba dificultades para acceder a mercados internacionales. Carlos había identificado el potencial de la empresa durante una de sus sesiones sectoriales y decidió intervenir directamente. Utilizando sus contactos diplomáticos, organizó presentaciones virtuales de la empresa ante responsables de compras de organizaciones internacionales, facilitó encuentros con potenciales socios tecnológicos en otros países, y ayudó a establecer conexiones con fondos de inversión especializados. El resultado de esta intervención fue espectacular. En 3 semanas, la empresa había conseguido contratos internacionales por valor de varios millones de euros y había establecido alianzas estratégicas que garantizaban su expansión internacional. Lo más notable era que Carlos había logrado estos resultados trabajando discretamente, sin publicidad ni reconocimiento público, simplemente aplicando su conocimiento y utilizando sus contactos para facilitar conexiones que beneficiaran a la economía española. Este tipo de operaciones se multiplicaron durante el verano. Carlos había identificado docenas de empresas, proyectos de investigación, iniciativas sociales y programas educativos que tenían potencial pero que enfrentaban obstáculos específicos que él podía ayudar a resolver. Su intervención no implicaba favoritismos o decisiones arbitrarias. Se basaba en análisis técnicos rigurosos y en una evaluación objetiva del potencial de cada iniciativa para contribuir al desarrollo nacional. Las noches de Carlos se habían convertido en maratones de escritura y análisis. Entre las 8 de la tarde y las 2 de la madrugada, elaboraba los informes detallados que habían ganado reconocimiento en círculos especializados por su calidad y profundidad. Estos documentos incluían análisis sectoriales, propuestas de políticas públicas, evaluaciones de programas gubernamentales y recomendaciones estratégicas para diferentes aspectos del desarrollo nacional. Su estilo de escritura había evolucionado hacia una síntesis única de rigor académico y aplicabilidad práctica. Los informes de Carlos incluían datos estadísticos detallados, referencias a investigaciones internacionales, análisis comparativos con otros países, pero también propuestas concretas y viables que podían ser implementadas por administraciones públicas o empresas privadas. La calidad de estos informes era tal que varias universidades españolas habían comenzado a utilizarlos como material de estudio en programas de economía, administración pública y políticas sociales. Algunos académicos habían comentado que los análisis del Rey superaban en calidad y relevancia práctica a muchas publicaciones académicas tradicionales. Durante agosto, Carlos decidió expandir su programa de trabajo para incluir lo que denominó diplomacia económica activa. Aprovechando el periodo estival, cuando muchos líderes internacionales tenían agendas más flexibles, organizó una serie de conversaciones bilaterales con jefes de Estado, primeros ministros y responsables de organismos internacionales. Estas conversaciones no seguían los protocolos diplomáticos tradicionales. Carlos las estructuraba como sesiones de trabajo conjunto donde discutía oportunidades específicas de colaboración económica, intercambio tecnológico, programas de investigación conjunta y proyectos de infraestructura regional. Su preparación para cada conversación incluía el análisis detallado de las economías de ambos países, la identificación de sectores con potencial de colaboración y la elaboración de propuestas específicas que beneficiaran a ambas partes. Los resultados de esta diplomacia económica activa fueron extraordinarios. Carlos facilitó acuerdos de colaboración tecnológica entre empresas españolas y europeas, ayudó a establecer programas de intercambio de investigadores entre universidades españolas e internacionales, y promovió la participación española en proyectos de infraestructura europea que anteriormente habían sido dominados por otros países. Una de sus iniciativas más exitosas involucró la coordinación de un programa europeo de investigación en energías renovables, donde España asumió un papel de liderazgo. Carlos había identificado que el país tenía ventajas competitivas en este sector que no estaban siendo completamente aprovechadas en el contexto internacional. Su intervención directa ante líderes europeos resultó en la designación de España como coordinador del programa, lo que implicaba no solo reconocimiento internacional, sino también recursos financieros significativos para la investigación nacional. Septiembre trajo nuevos desafíos que requerían una adaptación de sus métodos de trabajo.
Con el inicio del curso académico y la reanudación de actividades económicas a pleno rendimiento, Carlos decidió expandir su programa para incluir un enfoque específico en educación y formación profesional. Había observado que la crisis sanitaria había acelerado cambios tecnológicos que requerían adaptaciones en los sistemas educativos y en los programas de formación profesional. Su análisis del sistema educativo español fue exhaustivo y revelador. Carlos identificó deficiencias específicas en áreas como la formación tecnológica, las competencias digitales, la educación científica y la preparación para el mercado laboral del futuro. Pero más importante aún, identificó ejemplos de excelencia educativa que podrían servir como modelos para expandir mejores prácticas a nivel nacional. Durante las siguientes semanas, Carlos organizó una serie de encuentros virtuales con educadores, estudiantes, empresarios y responsables de políticas educativas. Estas sesiones tenían como objetivo identificar las mejores prácticas existentes y desarrollar propuestas para modernizar el sistema educativo español. Su enfoque era característicamente práctico. En lugar de debates teóricos sobre pedagogía, se concentraba en soluciones específicas que pudieran implementarse a corto y medio plazo. El mes de octubre mostró a Carlos en la cumbre de su capacidad operativa. Había refinado sus métodos de trabajo hasta lograr una eficiencia extraordinaria. Mantenía simultáneamente docenas de proyectos activos en diferentes sectores. Y había establecido una red de contactos nacionales e internacionales que le permitía facilitar colaboraciones y resolver problemas con una efectividad sin precedentes en la historia de la monarquía española. Sus días habían adquirido una intensidad y productividad que desafiaban las concepciones tradicionales sobre los límites del trabajo humano. Carlos había demostrado que era posible mantener un ritmo de actividad extraordinario durante periodos prolongados, siempre que cada minuto estuviera optimizado y cada actividad tuviera un propósito claramente definido. Octubre culminó con una revelación que definiría el legado del año 2020 en la historia de la monarquía española. Durante una auditoría interna de actividades reales, los responsables de la Casa del Rey descubrieron cifras que parecían imposibles. Carlos había participado en más de 2.400 compromisos oficiales y no oficiales a lo largo del año. Había elaborado 340 informes técnicos detallados. Había facilitado directamente la creación de más de 15.000 empleos a través de sus intervenciones empresariales, y había contribuido a establecer colaboraciones internacionales valoradas en más de 800 millones de euros para la economía española. Estas cifras no representaban simplemente cantidad de actividad. Cada número reflejaba un impacto real y medible en la sociedad española. Los compromisos incluían tanto eventos ceremoniales tradicionales como las innovadoras misiones de conocimiento directo que Carlos había desarrollado. Los informes técnicos habían influido en decisiones de política pública a nivel nacional, autonómico y municipal. Las intervenciones empresariales habían salvado compañías en crisis, facilitado expansiones internacionales y promovido innovaciones tecnológicas. El análisis detallado de estas actividades reveló patrones que ilustraban la metodología única que Carlos había desarrollado. Sus intervenciones no eran aleatorias ni impulsivas. Seguían una lógica estratégica basada en el análisis sistemático de oportunidades y necesidades. Había identificado sectores con potencial subutilizado, empresas con capacidades excepcionales pero limitaciones específicas, y conexiones internacionales que podían beneficiar el desarrollo español. Durante noviembre, la efectividad de este enfoque se hizo aún más evidente. Varias de las empresas que Carlos había ayudado comenzaron a reportar resultados extraordinarios. Una compañía de tecnología médica que había recibido su apoyo para acceder a mercados internacionales anunció contratos por valor de 50 millones de euros. Una cooperativa agrícola que la había conectado con distribuidores europeos reportó un aumento del 300% en sus exportaciones. Un centro de investigación universitario que había facilitado su colaboración con instituciones internacionales recibió una subvención europea de 12 millones de euros. Estos éxitos no eran coincidencias. Eran el resultado directo de la metodología rigurosa que Carlos había aplicado durante todo el año. Su capacidad para identificar oportunidades, analizar factores limitantes y facilitar soluciones específicas había demostrado ser extraordinariamente efectiva. Más importante aún, había probado que la institución monárquica podía contribuir de manera tangible y medible al desarrollo nacional, sin interferir en las competencias de otros poderes del Estado. La transformación personal de Carlos durante 2020 había sido tan notable como sus logros profesionales. Quienes trabajaban cerca de él observaron cambios profundos en su carácter y en su comprensión del papel real.
Había desarrollado una confianza técnica que le permitía mantener conversaciones detalladas con expertos en cualquier campo. Su conocimiento de la realidad española había alcanzado una profundidad que superaba la de muchos especialistas sectoriales. Físicamente, Carlos mostraba los efectos de su ritmo de trabajo intenso, pero paradójicamente parecía más energético y vital que al comenzar el año. Había encontrado un propósito que daba sentido a cada hora de su existencia como rey. Sus colaboradores comentaban que nunca lo habían visto tan comprometido, tan enfocado y tan evidentemente satisfecho con su trabajo. La reacción pública ante las actividades del rey durante 2020 fue overwhelmingly positiva, aunque muchos ciudadanos no eran completamente conscientes del alcance de su trabajo. Carlos había mantenido un perfil discreto, prefiriendo que los resultados hablaran por sí mismos en lugar de buscar reconocimiento público. Esta modestia había reforzado la percepción de autenticidad y compromiso genuino que caracterizaba su enfoque. Los medios de comunicación comenzaron a documentar lo que llamaron el Año del Rey Trabajador. Periodistas especializados en temas económicos y sociales empezaron a rastrear las conexiones entre las intervenciones discretas de Carlos y los éxitos empresariales y académicos que se multiplicaban por todo el país. Gradualmente, emergió un retrato de un monarca que había redefinido completamente las posibilidades de su papel institucional. Diciembre trajo el reconocimiento formal de lo que Carlos había logrado. Durante el tradicional mensaje navideño, decidió romper con los discursos ceremoniales habituales y ofrecer en su lugar un análisis detallado del estado del país basado en su experiencia directa durante el año. El mensaje duró 40 minutos e incluyó datos específicos, análisis sectoriales y propuestas concretas para el futuro desarrollo español. La recepción de este mensaje fue extraordinaria. Por primera vez en décadas, un discurso real fue seguido con atención por economistas, empresarios, académicos y responsables políticos que lo consideraron una contribución valiosa al debate nacional. Los medios especializados analizaron el contenido del mensaje como si fuera un documento técnico de política pública, elogiando su rigor analítico y la relevancia de sus propuestas. El impacto internacional del trabajo de Carlos durante 2020 también comenzó a manifestarse durante los últimos meses del año. Líderes europeos empezaron a solicitar reuniones bilaterales específicamente para discutir proyectos de colaboración que él había propuesto. Organismos internacionales invitaron a España a participar en programas de liderazgo regional que anteriormente habían sido dominados por otros países. La Unión Europea reconoció formalmente varias iniciativas españolas que habían sido facilitadas por Carlos como ejemplos de mejores prácticas en innovación, colaboración internacional y desarrollo económico sostenible. Este reconocimiento no solo representaba prestigio internacional, también implicaba acceso a recursos financieros y oportunidades de colaboración que beneficiarían a España durante años. Una evaluación académica independiente del trabajo del rey durante 2020, realizada por un consorcio de universidades europeas, concluyó que sus intervenciones habían generado un impacto económico directo valorado en más de 1.200 millones de euros para la economía española. Esta cifra incluía empleos creados, contratos internacionales facilitados, inversiones atraídas y subvenciones obtenidas a través de sus gestiones. Pero el verdadero legado del año 2020 en el reinado de Carlos no se limitaba a cifras económicas o logros cuantificables. Había demostrado que era posible reinventar una institución centenaria sin traicionar sus fundamentos constitucionales. Había probado que el trabajo intenso y metódico podía generar resultados extraordinarios incluso en circunstancias adversas. Había establecido un nuevo estándar de compromiso real que influiría en las expectativas públicas sobre la monarquía durante décadas. Su metodología de trabajo había creado un modelo replicable que futuras generaciones de líderes podrían adaptar a sus propias circunstancias. La combinación de análisis riguroso, preparación exhaustiva, enfoque práctico y discreción política que Carlos había perfeccionado representaba una innovación significativa en el arte del liderazgo institucional. Al finalizar el año, Carlos había establecido rutinas y sistemas que le permitían mantener su ritmo extraordinario de trabajo sin sacrificar la calidad de sus intervenciones. Había creado una infraestructura de contactos, una metodología de análisis y un sistema de gestión de proyectos que convertían cada día en una oportunidad de contribuir de manera tangible al desarrollo nacional. El 31 de diciembre de 2020, mientras Carlos trabajaba en su despacho preparando los proyectos del año siguiente, las cifras finales de su actividad anual confirmaron lo que ya era evidente. Había redefinido completamente lo que significaba
ser un rey trabajador en el siglo XXI. Sus 2.847 compromisos oficiales y no oficiales, sus 394 informes técnicos, sus intervenciones en 156 proyectos empresariales diferentes, y su contribución a la creación de más de 18.000 empleos directos e indirectos representaban un récord absoluto en la historia de cualquier monarquía moderna. Pero más allá de los números, Carlos había demostrado que el liderazgo auténtico no se mide por el tiempo dedicado al trabajo, sino por el impacto real que ese trabajo genera en la vida de las personas. Su año 2020 había establecido un precedente que influiría en las expectativas sobre el liderazgo político e institucional durante generaciones. Cuando las campanas de la medianoche marcaron el inicio de 2021, Carlos ya estaba planificando las primeras actividades del nuevo año. Había encontrado en el trabajo intenso y significativo no solo una forma de servir a su país, sino también una fuente de satisfacción personal que daba sentido y propósito a su existencia como rey. El año 2020 había terminado, pero había establecido las bases para una forma completamente nueva de entender y ejercer el liderazgo real en la España del siglo XXI. La transformación de Carlos durante 2020 había sido completa y permanente. Había evolucionado de un monarca tradicional a un líder operativo que combinaba la autoridad simbólica de su posición con la efectividad práctica de un ejecutivo experimentado. Su legado no se limitaría a ese año extraordinario. Había establecido un nuevo paradigma que influiría en la institución monárquica y en las expectativas de liderazgo público durante décadas futuras.